a hacer, claro, por supuesto, en tan solo minutos, pero antes, vista la noticia que se dio a conocer anoche, el Tribunal Supremo de Justicia, en una ponencia conjunta en la Sala Constitucional, han designado a las rectoras Socorro Hernández y Tania de Amelio como rectoras principales del Parlamento Nacional. La sentencia declara que están respondiendo a una solicitud que introdujo al TCJ el diputado Héctor Rodríguez en representación de la bancada del Gran Polo Patriótico, asistido por el abogado Miguel Bermúdez, es lo que destaca la sentencia. Y además alegan, entre otras cosas, lo que ellos denominan el desacato de la Asamblea Nacional por no reconocer varias de las sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional. Su opinión respecto de esta designación. Mira, está claramente establecido en la Constitución venezolana que a quien le corresponde la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es a la Asamblea Nacional. Eso está claramente establecido en la Constitución. Nunca puede el Tribunal Supremo sustituir la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Lo ha hecho en el pasado y lo hizo ayer, no lo puede hacer. En el pasado, declarando la omisión legislativa, lo que puede hacer la Sala Constitucional es declarar la omisión y establecer los mecanismos a través de los cuales esa omisión se va a resolver. Pero en este caso lo que está haciendo es designando a los rectores supuestamente por el desacato de la Asamblea Nacional. Y esto lo que produce en la población, lo que produce en los representantes populares es indignación, porque al final de cuentas es una especie de golpe continuado que va desarrollando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con magistrados, algunos de los cuales tienen formación profesional y saben que eso no se puede hacer. Otros son sencillamente políticos designados a última hora por la Asamblea Nacional que murió el año pasado, y eso definitivamente tiene que llevarnos a una reflexión. Este país está sometido a una situación de inconstitucionalidad por parte de quien debe resguardar la Constitución. Ahora, diputado, el Parlamento iba a hacer la semana pasada esa designación de los rectores. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo? Mira, la semana pasada se iba a hacer la designación de los rectores. Nosotros cumplimos con eso. Nosotros somos parte del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional. Participamos en todo el proceso de selección. Es un proceso que además lleva tiempo. Se consignó el informe e inmediatamente se sometió a la agenda para el día de hoy. Es decir, yo creo que los plazos se han cumplido. Evidentemente... Claro, pero perdóname, diputado Guanipa, que le reitere la pregunta. ¿Por qué no se designaron a las autoridades la semana pasada, cuando se había dicho además públicamente que se tenía prevista esa designación? En este mismo espacio lo dijo el diputado Guaidó, quien preside el comité de postulaciones. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se decidió llevar hasta el día de hoy? No, lo que pasa es que al principio de todo esto también hubo un acuerdo en la mesa de diálogo en el que se estableció que se iban a escoger conjuntamente los rectores del Consejo Nacional Electoral. Se estableció que iba a haber, porque había una falla del Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano tenía que presentar una lista de personas para ser discutida, porque los rectores, unos provenían del Poder Ciudadano y otros provenían de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nosotros hicimos todo el esfuerzo para que el Poder Ciudadano presentara sus nombres, y además fuimos consecuentes con un acuerdo que se hizo en la mesa de diálogo en el que se establecía la posibilidad de, en conjunto, por consenso, designar a los rectores. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Porque ciertamente en ese texto de los acuerdos que se firmaron entre gobierno y oposición con la mediación del Vaticano y de la UNASUR, el punto número 2 de ese acuerdo establecía, o del último acuerdo que se dio a conocer públicamente, decía que iban a designar a los rectores que se les vencía el periodo este mes de diciembre del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que son designados por el Parlamento Nacional. ¿Qué fue lo que pasó allí? En efecto, que no se cumplió ese punto. Lo que se estaba buscando era que ellos postularan gente, los que son provenientes del Poder Ciudadano, y que en esa postulación hubiera un consenso, de manera que ese consenso generara el equilibrio que hace falta en el Consejo Nacional Electoral. Dos rectores, vamos a decirlo de manera política, cercanos, vinculados, totalmente comprometidos con el gobierno, dos rectores más independientes y un rector designado por ambas partes que sería el fiel de la balanza. Eso fue lo que se aprobó.
en la mesa de diálogo. Lamentablemente el gobierno no ha respetado absolutamente ninguno de los acuerdos que ellos han hecho, pero no pueden bajo ningún concepto quitarle a la Asamblea la responsabilidad y la atribución que la Asamblea tiene en la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso es inaceptable. Pero entonces, ¿cómo van a quedar, por ejemplo, ahora entonces, diputado Guanipa, las autoridades que designe el Parlamento hoy, cuando, por cierto, la juramentación de las rectoras principales y los rectores suplentes está citada o está pautada para las 10 de la mañana del día de hoy, y así lo establece la sentencia que publicaron anoche? Es que es una falta de respeto completa lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Ayer tuve, yo no sé si la oportunidad o la desdicha, de encontrarme con uno de esos magistrados en el aeropuerto y decirle: hermano, ustedes tienen que tener un poquito de equilibrio, pero un mínimo equilibrio. Díganle al país por lo menos que ustedes pueden actuar con algo de justicia. Y él me decía: bueno, hemos tomado algunas decisiones favorables a la oposición, pero es que ustedes no se han dado cuenta. La actitud de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está llena de cinismo. Lamentablemente son personas que se han prestado a acompañar a un proyecto político y no acompañar a la Constitución venezolana, no acompañar lo que dice la norma. Y por eso nosotros hoy vamos a designar como nos corresponde a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué efecto legal va a tener esa designación, diputado, cuando, por ejemplo, estamos revisando además lo que es oficialmente la sentencia? Vamos a mostrarlo, por favor, por aquí, por esta cámara. Esta es la sentencia que publicó ayer la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República. En esta sentencia, en los puntos de la decisión, se dice que el número 1, la designación se efectúa como medida indispensable atendiendo el mantenimiento de la supremacía constitucional, así como la estabilidad y la paz de la República. Y luego más adelante dice también por la falta de diligencia en el trámite de la designación respectiva, aunado a que el órgano parlamentario nacional se encuentra en desacato al Poder Judicial, situación que determina la nulidad de todas sus actuaciones mientras se mantenga tal situación lesiva al orden constitucional. Sigue ratificando el TCJ todavía hasta el día, a la noche de ayer, que todo lo que emane de la Asamblea Nacional es nulo, no tiene valor jurídico ni legal en el país. Eso es una actitud dictatorial. Es una actitud dictatorial de un Tribunal Supremo de Justicia que responde a un presidente de la República y que no responde al texto constitucional. Y yo creo que eso nos obliga a nosotros a retomar la calle como mecanismo de protesta, a retomar la vinculación con los organismos internacionales, demostrar que todo esto que ellos están haciendo es inconstitucional y además seguir en la Asamblea Nacional en una lucha para conseguir soluciones constitucionales a la crisis que el país vive. Mientras el país está pasando una profunda situación en la que niños mueren de hambre, lo vemos en Maracaibo todos los días, en la que ancianos también mueren por hambre, pero muchos mueren en manos de AMPA, muchos mueren porque sencillamente no tienen una medicina para poder vivir tranquilamente toda la vida que sea posible. Mientras eso pasa, aquí está un grupo de poderes públicos tratando de mantener en el poder a un señor que es un irresponsable y que, por cierto, ayer nosotros declaramos su responsabilidad política. Y sobre ese tema precisamente vamos a conversar al regreso de la pausa, diputado Guanipa. Ayer el Parlamento Nacional declaró la responsabilidad política al presidente de la República. La bancada oficialista asegura que fue un golpe parlamentario. También me gustaría conocer su opinión como integrante de la Mesa de la Unidad. ¿Qué pasó que ayer, de acuerdo a lo que se había ofrecido además públicamente, no se discutió sobre el abandono del cargo del presidente?